forzada y provocará el envío inmediato de la señal de fin. Tramo sin cómputo. En este caso el centro local de salida, o el K/CTP de origen, la interpretará como B cuelga. Señales hacia atrás. Señal de bloqueo. Indisponible. Señal transmitida por un circuito libre hacia la central de salida para provocar la ocupación, bloqueo, de ese circuito e impedir que pueda ser objeto de una nueva toma. Impide la ocupación de órganos que se encuentran fuera de servicio. Señal de control de liberación. Reposo. Señal transmitida hacia la central de salida en respuesta a una señal de liberación, acuerda al fin, para indicar que esta última señal ha dado lugar, efectivamente, al retorno de los equipos de conmutación del extremo de llegada a la condición de reposo. El circuito está protegido contra cualquier toma ulterior hasta la terminación en el extremo de llegada de las operaciones de desconexión desencadenadas por esta señal. Señales hacia atrás. Señal de cómputo. Señal transmitida hacia atrás, aplicada por el centro de tasación. Al recibirse la señal de respuesta se le interpretará como el primer pulso de cómputo. A partir de ese momento la señal de cómputo se envía periódicamente, ver nota al pie, durante la comunicación hacia la central de origen, a través de la línea de enlace, al ritmo correspondiente según la clave tarifaria. Debido también a restricciones del equipamiento existente, se deberá prever un rango para el reconocimiento o envío de los pulsos de cómputo para casos especiales. Señales hacia atrás. Señal de disponibilidad. Disponible. Señal transmitida hacia la central de salida, indicando que el circuito puede ser tomado. Esta señal es de aplicación al sistema de señalización por bucle y consiste en un estado permanente verificado continuamente por el circuito de línea de la central de salida. Señal de acuse de recibo de toma. Señal transmitida hacia la central de salida para indicar que el equipo del extremo de llegada ha pasado de la condición de reposo a la de ocupado. La recepción de dicha señal en el extremo de salida completa la toma del circuito. Señales hacia atrás. Señal de transmisión defectuosa o falla de transmisión. Las condiciones de transmisión defectuosa de los sistemas PCM pueden reducir la calidad de los canales telefónicos y provocar errores de señalización. A fin de reducir al mínimo tales inconvenientes, se protege la señalización de línea R2 versión digital mediante un dispositivo de protección contra los defectos de transmisión. En los dos terminales PCM este dispositivo adopta el estado de transmisión defectuosa cuando tiene lugar una pérdida de alineación de trama, multitramo y barra o de cualquier otra función importante en el terminal en cuestión o en el terminal distante. En el caso de tramos con cómputo, el equipo de salida debe tratar en forma independiente la información de alarma del sistema PCM de manera tal que se evite confundir esta señal con la señal de cómputo. Cuando el equipo de señalización detecta una falla de transmisión, debe bloquear la detección de transiciones en la señalización en un lapso menor de 3 ms. Para evitar la identificación de códigos de señalización erróneos debidos al fallo, acciones efectuarse ante estados anormales de señalización. Abonado llamado cuelga, abonado llamante no cuelga. Si a la central que tasa la comunicación arriba la señal colgar, B cuelga, y al cabo de 60 segundos no se ha recibido la señal de respuesta, B descuelga, nuevamente, ni la de fin, abonado a cuelga, se procederá de la siguiente manera. Se liberará forzadamente la central en cuestión. Se liberará el enlace hacia adelante mediante el envío de la señal liberación, fin, hacia la central destino. Se enviará liberación forzada a la central de origen en caso de que el centro de tasación sea un KE/CTP o tono de ocupado el abonado llamante, si la central origen de la comunicación es la encargada de la tasación. Este primer no deberá aplicarse en los casos en los que se cobra la llamada al abonado llamado 0, 1, 8, 0, 0, etc. En estos casos se procederá a la liberación inmediata luego de detectar el B cuelga. Acciones efectuarse ante estados anormales de señalización. Abonado llamante no completa la marcación.
Si al cabo de 15 que el abonado llamante recibe tono de invitación a marcar no inicia la marcación o durante la misma efectúa una pausa interdigital de 15 más menos 5s, se procederá a la liberación forzada de la central de origen con envío de la señal de fin hacia la central distante, si se tomó un enlace de salida, y tono de ocupado al abonado llamante. Recepción de la señal respuesta fuera de secuencia. Si una central reconoce la señal de respuesta antes que el registrador R2 de salida haya recibido la señal dirección completa A6 o alguna del grupo B en secuencia con A3 o antes de haber enviado las cifras necesarias en un tramo de código deberá efectuar las siguientes acciones. Liberar la conexión hacia adelante. Enviar hacia atrás una señal información de congestión, tono de congestión. Alarmas destinadas al personal técnico. Cuando se detecte una situación anormal debida probablemente a una avería, se deberá dar alarma al personal técnico y efectuar, si es posible, cualquier otra operación que evite la inmovilización inútil de un circuito y que facilite la localización de la avería. La acción retardada tiene por objeto producir una alarma solo cuando la situación anormal se mantuvo durante un periodo de 3 a 6 minutos y no provocar una alarma por situaciones transitorias. La forma en que se presenten dichas alarmas dependerán de cada técnica en particular, pero se deberá indicar claramente cuál es el enlace averiado/bloqueado. Señalización LOOP analógico. LOOP analógico con cómputo. Bocalle cómputo. Las centrales de salida del tramo serán capaces de reconocer los siguientes 3 estados sobre la línea bifilar. P1. Polaridad de bucle normal. Menos 48V hilo A, tierra hilo B. P2. Polaridad de bucle invertida. Menos 48V hilo B, tierra hilo A. Ausencia de tensión. LOOP analógico con cómputo. Bocalle cómputo. Las centrales de llegada del tramo serán capaces de reconocer los siguientes 3 estados sobre la línea bifilar. Estado de alta resistencia 12 ohm. Estado de baja resistencia 660 ohm. Bucle abierto. El alcance de las líneas a 2 hilos entre centrales estará definido por los siguientes parámetros. Resistencia de bucle 2400 ohm. Resistencia en derivación 20 ohm. Requisitos de temporización. Tiempos de identificación. Cuando la central de salida esté en estado de reposo, alta resistencia, y la central de llegada esté indisponible o bloqueada, pero su ausencia de tensión, el tiempo de identificación de la condición de disponibilidad, retorno a P1, deben ser de 100 a 300 ms. A fin de distinguir claramente entre la inversión de polaridad y la ausencia de tensión, el tiempo de reconocimiento de liberación forzada debe ser de 60 a 180 ms. El tiempo de identificación de la señal de fin, apertura del bucle, en la central de llegada ocurrirá entre 300 y 400 ms. De iniciada la señal, el tiempo de identificación de las condiciones restantes debe ser de 10 a 40 ms. Requisitos de temporización. Tiempos de liberación. El periodo comprendido entre la señal de fin y el instante en que la central de llegada responde pasando al estado de indisponible depende del tiempo de reacción de la central de llegada y se fijará entre 300 y 700 ms, P2. La duración del estado indisponible, periodo de guarda, será TGTF-TR, siendo TG tiempo de liberación de guarda, TF, tiempo de duración de señal de fin, TR, tiempo de reacción de la central de llegada, requisitos de temporización. El caso más desfavorable a liberar un circuito se produce si dentro del tiempo de identificación de la señal de fin comienza la señal liberación forzada, ya que dentro de la duración de esta señal, ausencia de tensión, no puede identificarse la señal de fin y con el objeto de garantizar el funcionamiento también en esta situación particular, la señal de fin debe mantenerse entre 1300 y 1500 ms. TF igual P1. Requisitos de temporización. El tiempo de descarga de los circuitos, para pasar de P1 sin tensión, se puede suponer menor de 80 ms.
El tiempo de reconocimiento de la señal de liberación forzada será de 60 a 180 ms. El tiempo de reacción de la central de salida puede suponerse menor de 30 ms. Por ende, el periodo máximo de tiempo, T4, que puede transcurrir hasta que la central de salida reacciona a la liberación forzada con el envío de la señal de fin hacia adelante, siempre debe ser menor que 210 ms. 180 más 30 ms. En consecuencia, la suma de estos tiempos indica que la señal de liberación forzada debe estar presente durante por lo menos 300 ms, T3. De manera tal que se logre liberar un circuito. A pesar de la superposición de las señales de liberación forzada y fin, se establece un tiempo máximo de duración de la primera en 700 ms. T3. Requisitos de temporización. Si el abonado ve cuelga, se hace una temporización en el centro de tasación de 60 segundos, permitiendo que alteraciones espurias en la línea de abonado en la central no sean confundidas con la intención de interrumpir la comunicación y a la vez permite al abonado de volver a conectarse si el abonado no ha liberado aún. Luego de transcurridos 60 segundos y si el abonado aún no ha liberado, desde el centro de tasación se envía señal de liberación forzada hacia la central urbana de origen, la cual procederá a enviar señal de fin hacia adelante, liberándose la comunicación, y tono de ocupado al abonado llamante. Loop analógico sin cómputo, M4 pose/cómputo. Las centrales de salida del tramo serán capaces de reconocer los siguientes tres estados sobre la línea bifilar. P1. Polaridad de bucle normal, menos 48V hilo A, tierra hilo B. P2. Polaridad de bucle invertida, menos 48V hilo B, tierra hilo A, ausencia de tensión. Las centrales de llegada del tramo serán capaces de reconocer los siguientes tres estados sobre la línea bifilar. Estado de alta resistencia 12 ohm. Estado de baja resistencia 660 ohm. Bucle abierto. El alcance de las líneas a dos hilos entre centrales estará definido por los siguientes parámetros. Resistencia de bucle 2400 ohm. Resistencia en derivación 20 ohm. Requisitos de temporización. Tiempos de identificación. Cuando la central de salida esté en estado de reposo, alta resistencia, y la central de llegada esté indisponible o bloqueada, P2 o ausencia de tensión, el tiempo de identificación de la condición de disponibilidad, retorno a P1, debe ser de 100 a 300 ms. El tiempo de identificación de las condiciones restantes debe ser de 10 a 40 ms. Señalización log digital sistema PCM. Cuando un enlace PCM es conectado a través de circuitos troncales entre dos centrales telefónicas, la señalización de línea que será intercambiada deberá extender a 30 circuitos. En algunos casos, las señales de línea son enviadas durante la fase de conversación de una llamada, como por ejemplo, los pulsos de multimediación. Estos tipos de señales de línea no pueden ser enviados en el canal de voz, ya que ocasionaría ruido en el mismo. Por esta razón, se reserva un intervalo de tiempo separado en el sistema PCM para la señalización. Todos los 30 canales utilizan este intervalo de tiempo para su señalización. Es importante subrayar que las señales entre registros son enviadas en el canal de voz. Sistema PCM. Estructura de prima. Una vez muestreada, la señal de voz es codificada en 8 bits por canal a una tasa de 64 kbps. Cada trama se divide en 32 canales numerados de 0 a 31, de esta manera hay 256 bits por trama. Dado que la frecuencia de muestreo es de 8 kHz, la tasa de transmisión es de 2048 kbps. Los 32 canales están así dispuestos. Canales 1 hasta 15 y 17 hasta 31 son canales de voz telefónicos. Canal 0 es usado para alineación de trama. Canal 16 es usado para alineación de multitrama, alarma y señalización de línea. Sistema PCM. Notas. 1 reservado para uso internacional. 2 indicación de alarma destinada al PCM distante.
3. Reservado para uso nacional. Los bits asignados para uso nacional no se pueden utilizar a nivel internacional. En un proyecto digital que atraviesa una frontera, su valor se fijará a 1. Sistema